aprovechemos de la mejor forma. El Padre Marcelino ha dicho, con Dios y con Dios, también con María, como María. Bienvenidos, hermanos, a este encuentro de parroquias de Millimán. Muchas gracias.
kawan otras kan taka istaka kunan suka ha. Takin kasi ki walas na no. Akan kiwa. Kunan sa. Ya başka var. Ya. Kami tinibir kita. Untan ay kurmayaway Met böyle bir şey gereksiz değil. Mahal nairakat umanstak, nairakat kamunchen. Nairakat umantan maganda. Kapag nairakat umansin ko tayo isip, ali kumuta ba yan? Rotok surinya itu pak. Rotok surinya itu pak saya. Kita serutan. Sih, emang kira kamu kita sih? Pokoknya siswa kata, itu sih macam.
Ano mas kita pwede? Hindi ko muna kapirate pa si Rita na segini sih. Aldo pa terus harus kaya. Ang gusto niya kata si Nesta eh. Ano kita nak sini kuma? Acupan itu masalah kita Karya testan kau kastan kalau roh seharusnya acupan. Kaya pa bin daw. Yung pangar katawan tanaga. Capaz de contratar, ¿no?
Nosotros faltan, Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Estamos reunidos en esta mañana para recorrer el camino, podemos decir, recordar el camino, vivir el camino que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, Vía Crucis, en donde el Señor ha caminado casi hecho por las cruces, dificultades. Parar ustasinya, nakar ustasinya, mar ustasinya seña, ukam señas pa kimsa cruza kontasinya, ya kita tahu no. Por la señal de la cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a contemplar el primer misterio. Jesús es sentenciado a la cruz. Entonces vamos a inclinar o arrodillarnos un poquito, ¿no? Y primero es una venia, pues no. Hacemos una venia o solamente también doblamos las rodillas de frente. Quinta estación. El cirineo ayuda al Señor a llevar la cruz. Te adoramos, Señor, te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Hermanos, Siwa, Tata Cirineo, Isusarua Yanapti, Cruz Estaña, Cruz Eparaña. Acá estacionanja, pesquera estacionanja, Rupiwisaja, seguramente acá Ñepawa. Acá ahora penja, cruza Tatao Sarnaktana, cruza Jawalehat, Minuskat, pero Inas Kitis Yanap Chisto, Cruz Eptaña, Inas Kitir Yanap Araktana, Cruz Eptaña. Acá Sarnakawisanja, necesitación amoyaña, aqueja, wali, hakawina, atipjata, ukamos arnake, iwasaski claraki, ukana wakisi, amoyaña, kaukachu imanitanza, titiru yanaptaña takisa. Tataya napta sipjitaya, kuyapayasiña, chuyma, utkanyapna nakta ipina. Tatay, kunayman wawana kamawut kaurapina, supayanan natkata, akemasipanan natkata. Kuyana amay Dios, yanapta sipjeta, kaurapina.
Akabia cruzar sa Askipa na nakatagi, Pulesta Pitaya. Pulesta Pitaya, Karumpiwa makatanip mana. Nanaka na ukisa, alam pa siya ng tawag. Sutima pagkakapan, kapakkan kanyang nanagarukot pala. Kami sa te, alam pa siya ng kamaraga kapatyan. Sa kurut ang kahitsura-tsura kita, kami sa te, nanak, sa siriro pang pasyaptang kama. Anirang pagkakati kuy sa itang kristal. Niyang kanagat sa setiap karakita, kamama. Arut sa mga Maria, Diyusan nga siya pampit mo katatawa. Ang Diyos sa Mamiskiwa. Warmi na kantay bipana po niya natawa. Kanan niyo makaspo maste po niya narakiwa. Santa Maria, Diyos Santay Kapa. Nanakot siya nila. Niya bansa, ukamama. Gloria Tiolatapa na aukiri yung karo po niya nakayuro. Kami sa teja kaltanza, bichasa, uña, bansa, ukamama. que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoro, mi Señor, muerto en la cruz por salvarme. Te adoro y beso tus llagas, las heridas de los clavos, la lanzada del costado. Gracias, Señor, gracias. Has muerto por salvarme, por salvarnos. Dame responder a tu amor con amor, cumplir tu voluntad, trabajar por mi salvación. Ayudado de tu gracia, y dame a trabajar con ahínco por la salvación de mis hermanos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Hacemos un minuto de... Jesús, en brazos de su madre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Déjame estar a tu lado, Madre, especialmente en estos momentos de tu dolor. Estamos en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Falca, terminando lo que son las Vía Crucis que nos ha acompañado con todos los catequistas y también algunas familias de la Falca. Nos está acompañando la imagen de nuestro Señor de Asunción, también el Señor de Cruz, también la otra cruz que han traído la parroquia de San Miguel. Décima cuarta estación. El cadáver de Jesús
es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. todo ha terminado, pero no después de la muerte, la resurrección. Enseña. balik harga tas lanjut hayar kyo no teratif kanya ne.
eso puede ser este. Ya. Ya, parece. Ya, vamos a más.
gusto.
y ya no conocemos ese amor, ya no vivimos ese amor. El amor cristiano es respeto, el amor cristiano es cordialidad, el amor cristiano es comunidad. Sí. Ahora, queridos hermanos, para alcanzar ese amor de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? La segunda letra de la cruz, ¿cuál es? La R, muy bien, todos. A ver, ¿cuál es la segunda letra? R. Para alcanzar esa caridad, ese amor de Cristo, para amar a su estilo, tenemos que rezar. No hay más. Si no rezamos, como hombres nomás vamos a vivir, como mujeres nomás. Pero si rezamos, vamos a vivir como nuestro Señor, como nuestros santos, como la Virgen Santísima. Cada uno pregúntese, a ver, queridos hermanos, ¿cuánto tiempo usa para la oración al día? Esta mañana hemos tomado nuestro desayuno media hora. Ahora seguro vamos a almorzar 1 hora. ¿Y para rezar? Queridos hermanos, si no rezamos, nos vamos a quedar, como ha dicho el padre Marcelino, en la dimensión humana nomás. Pero nosotros no solo somos humanos, somos divinos. El Espíritu de Jesús vive en nosotros. Ese Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo se alimenta con la oración. La oración es la pasillada, el asado, el fricacho, el chairo, ese es rico, papaguaycu, ese es, hermanos, la oración para el Espíritu Santo. ¿Por qué yo soy gordo? Porque como, pues. Espero que no le hayan preparado un medio frucho, un medio pollo, algo para mediodía. Igualito el Espíritu Santo se hace fuerte solo rezando. Dos cubismos, Señor, dos cubismos. Y es interesante, ¿no? Cuando dicen, ¿has rezado? No, Señor. ¿Qué ha pasado? Me he olvidado. ¿Alguien de ustedes se olvida de comer? No, porque si no nos vamos a hacer suyos y nos vamos a morir. Igualito, queridos hermanos, si nos olvidamos de rezar, el espíritu suyo se muere. Entonces, segunda cosa, ¿qué tenemos que hacer? ¡Fuerte! Rezar. ¡Más fuerte! Rezar. Y la oración más sublime, más grande, más hermosa es la participación en la Santa Misa. ¿Por qué? Ha dicho clarito el padre Marcelino, Cristo se hace presente en ese cuerpo. Por favor, no se olvide. Jesús ha dicho, no es invento del obispo ni del cura. Jesús ha dicho, ha casado el pan hecho, esto es mi cuerpo. No ha dicho se presenta, no ha dicho simboliza, ha dicho. Eso se llama en literatura indicativo presente. Es mi cuerpo. Ha agarrado el vino, es mi sangre. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 1 Corintios. 5 textos hay en la Biblia. Cuidado que algunos hermanos están diciendo, la misa, a darle sus puntazos, ¿no? O sea, queridos hermanos, el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Y ese alimento, caramba, el espíritu lo hace fuerte, capaz de voltear a la mula de un anazo. Si estamos con ese espíritu, si hemos comulgado, si hemos participado de esa misa, ¿cuál diablo nos va a hacer daño, pues? Entonces, queridos hermanos, rezar, por favor,
ahora también con las hermanitas hemos rezado el Santo Rosario al venir. Un Padre Nuestro, un Dios te salve María, más en gloria, 1 minuto dura. Pues nadie puede decir, no hay tiempo. Es un mentiroso el que dice que no tiene tiempo. A mí me gusta ver el fútbol. 2 horas un partido. Ay, algunas mujeres les gusta ver las novelas, ¿no ve? El CAI, Doctor Milagro, 2 horas. Ni hambre tienen, ni ganas de orinar tienen. Pero para rezar no hay tiempo. No, queridos hermanos, si no rezamos, no vamos a hacer la iglesia de Cristo. ¿Quién su iglesia será? Rezamos para conocer y vivir esa caridad, ese amor de Dios. Pero esa oración que nos hace conocer ese amor, ¿dónde se manifiesta? En la comunidad. Por eso la tercera letra, ¿cuál es? U. ¿Eh? U. No, Facilito, ¿no ve? Sí. Queridos hermanos, ¿dónde vamos a vivir esa caridad? ¿En el monte? ¿Dónde vamos a vivir ese amor? En la unión, en la comunidad, en la familia. Qué lindo fuéramos, queridos hermanos, qué lindo fueran nuestras comunidades si viviéramos la unidad de Cristo. Pero lamentablemente solo vivimos la unidad sindical, solo vivimos la unidad de las juntas vecinales, la unidad del parentesco y de algunas instituciones que han quedado del pasado, como es la Minca, el AINI. Pero la unidad de Cristo es preocuparme por mi hermano, estar a su lado. Que el amigo comunal le diga, este es mi amigo, con él puedo contar. Aunque cuando no me dé nada material, pero estoy a su lado, ahí estoy con él, para alcanzar un vaso de agua. Queridos hermanos, para eso creemos en Dios, para vivir en comunidad, en primer lugar junto a la familia, junto al esposo, junto a los hijos, junto a los vecinos, junto a nuestra organización sindical, junto a nuestros, como ahora se llaman, los movimientos sociales. Para eso estamos ahí, para eso se organizan, para vivir en comunidad, para que nos apoyemos, para que nos amemos, para que nos colaboremos, es decir, para que seamos solidarios. Qué lindo. ¿Alguna vez han comido solitos? Feo. No hay gusto, sí. Pero cuando comes con tu familia, cuando comes con la comunidad, has faltado. ¿No? Igual cuando tomamos un trago, una cerveza de solito, tomate detrás del árbol, no hay gusto. Pero cuando tomas con tu comunidad, con tu compadre, con tu amigo, con tu papá, con tu ahijado, esta cerveza parece oral y de primera. Otro gusto, otro sabor. Esa es la vida de hermanos, de familia, de comunidad. Y la última letra de la cruz. Z. El que adivine esta Z, ¿qué significa? Salsa. ¿Eh? La salsa. Era que esperes un ratito y te hubieses ganado 1000 bolivianos. En serio, lo hubiese dado. ¿Dónde está? Épico, porque no sé de dónde le ha venido esa palabra. Es que Diosito cuando a Moisés se manifiesta y está ardiendo el fuego en la zarza. Miren, queridos hermanos,
la presencia de Dios permanente en la zarza ardiente. Por lo menos un rosario y una cruz te voy a regalar. Ay, qué bueno. El Papa, bendecido del Papa. O sea, casi va a ser 2.000 bolivianos. Queridos hermanos, miren, cabalitas y cruz. Rezamos para vivir el amor de Cristo, la caridad. Y ese amor que vivimos, lo vivimos en la comunidad, en la unidad. Y eso que hacemos es como la zarza ardiendo. Es la presencia de Dios. La gente tiene que decirnos al mirar, miren esos catequistas cómo se aman. Miren esos comunarios cómo se quieren. Miren esos curas cómo se aman. Esas monjas, miren como hermanas se viven. ¿Por qué? Por nuestra fuerza, por nuestra voluntad, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da paciencia. El Espíritu Santo nos da comprensión. Y el Espíritu Santo nos da perdón. Nuestra iglesia, y sobre todo esta iglesia del área de la Vicaría Illimani, tiene muchas, ¿cómo decir? Todavía le hace falta muchas cosas, ¿verdad? Seguramente los sacerdotes están dialogando de qué cosas hace falta. Pero una de las grandes cosas que hace falta es seguirnos formando, porque lo que alguna vez hemos aprendido se ha quedado ahí, ¿no? Pero siempre es bueno formarnos, ¿ya? Porque miren, la fe, les repito, ¿no? O sea, uno tiene fe en Dios, en Jesús, pero por ejemplo, si un hermano evangélico viene y nos pregunta, ¿quién es Jesús? ¿De dónde ha venido? A ver, ¿qué le responderíamos? ¿Cómo vino Jesús a este mundo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué le responderíamos a un hermano evangélico? ¿Cómo vino Jesús a este mundo? ¿Qué le respondemos? A ver, nadie sabe cómo vino del cielo, se ha caído el arca, ha aparecido aquí. Por una mujer, sencillamente. Ya, miren, aquí está una verdad grande. Jesús vino a este mundo a través de una mujer, ¿verdad? Nuestra mamá María. Y esa es una, ¿cómo se dice? Es algo que también tenemos que saber. ¿Quién es María? Ahorita el padre Marcelino me ha dicho, hablaremos de Jesús, pero yo no puedo hablar de Jesús sin hablar de María, porque también en la iglesia el papel de la mujer es muy importante, ¿no? Las hermanas, por ejemplo, acompañados de los hermanos, le dan ese toque con su voz, con su servicio femenino, ¿no? Entonces, no habría Jesús sin María, no habría. Porque Jesús no vino del cielo y se apareció aquí, nació de una mujer. Así, como todo ser humano, nació de una mujer. Y eso es muy importante cuando trabajamos o tratamos o dialogamos o a veces discutimos con los hermanos de otras iglesias, ¿verdad? Porque ellos niegan a María, ¿sí o no? La odian muchas veces, la insultan, ¿no? A María dicen, ustedes a esa estuco le están adorando, o sea, hablan mal de María, cuando nosotros sabemos que Jesús vino a este mundo a través de María, porque María le dijo sí a Jesús, sí a Dios, ¿no? ¿Quieres ser la madre de mi hijo? Le dijo Dios, y María respondió, sí, quiero ser la madre del Hijo de Dios. Y cargó en su seno 9 meses a Jesús, así vino Jesús. O sea, un ser humano como cualquiera de nosotros, a través de una mujer, ¿no? Entonces, primer aprendizaje, no podemos decir que amamos a Jesús sin amar a María. María es parte de nuestra fe católica.
Y los hermanos separados a veces eso lo niegan, no saben. E insultan a María, nuestra mamita, ¿no? Pero nosotros como católicos, catequistas, tenemos que, no sé, elevar el nombre de María, ¿sí? A ver, déjenme un minutito. A ver, por favor, ahí atrás, si quisieran estar en la enseñanza, por favor, o en silencio, para que podamos estar ahí, ¿sí? Muy bien. A ver, segunda enseñanza importante, ¿ya? Por ejemplo, cuando Jesús empezó su misión, ¿no es cierto? ¿Cómo empezó su misión? ¿Lo hizo solito? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús para empezar su misión? ¿Qué hizo Jesús? A ver, díganme. Escogió a sus discípulos. Eso, segunda verdad. Eligió a sus 12 discípulos. O sea, Jesús no quiso hacer las cosas solo, ¿sí? Es importante esa enseñanza. No podemos hacer las cosas solos. Por eso hablamos de una iglesia, de una comunidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no podría hacer las cosas sola. Tengo un equipo de trabajo. Nadie puede hacer las cosas solo. Porque, por ejemplo, puede ser que uno se enferma, puede ser que uno no pueda cargar cosas pesadas. Lo mismo Jesús, o sea, pidió a sus 12 discípulos que le ayudaran a predicar el reino. Y lo seguían a Jesús a donde iba, ¿no ve? Por ejemplo, estaba cuando multiplicó los panes, estaba cuando sanó enfermos. ¿Y por qué Jesús habrá llamado 12 discípulos? Aparte de que les enseñen, lo acompañen, ¿por qué habrá llamado? ¿Para qué? A ver, díganme. ¿Qué dicen? ¿Por qué llamó 12 discípulos? Y otras mujeres también lo siguieron, ¿no es cierto? María Magdalena, su madre María, lo siguió a Jesús. ¿Por qué se rodeó de personas Jesús? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? Para que lleven su palabra. Exactamente, ¿no? Porque miren, yo, por ejemplo, ahorita voy a hablar de Jesús, voy a compartir lo que sé, pero ¿qué les toca a ustedes? Ir a sus comunidades y transmitir la enseñanza, ¿verdad? Eso es lo lindo, que uno escuchan 5, esos 5 hablan a 10, esos 10 hablan a 20, y así se multiplica la buena nueva de Jesús, ¿no es cierto? A ver, tercera cosa. Por ejemplo, ¿por qué Jesús iba a la gente marginada? Iba siempre a los enfermos, ¿verdad? Iba a, por ejemplo, a las mujeres que tenían problemas, por ejemplo, las que trabajaban en los prostíbulos, las viudas, ¿no? Y bueno, o sea... Les dicen, incluso yo he hecho la primera comunión allá en Tupiza, yo soy allá de Tupiza, pues las hermanitas me decían, cuando entras al templo, tienes que hacer la señal de la cruz, ¿no ve? Tienes que hacer la señal de la cruz. ¿Qué significa eso? Me han enseñado biencito y hasta ahora me acuerdo. Fíjense lo que dice. Hacer la asignación en la frente. ¿Qué significa hacer la señal en la frente? Para que no puedas tener malos pensamientos, ¿no? Malos pensamientos, malas ideas y tener mala, pues, intención con las personas. Y hacemos otra señal en la boca. ¿Qué significa eso? ¿Para qué es la señal en la boca? No poder hablar mal, no juzgar, no tener envidia a los demás, ¿no ve? Todos los días nos estamos juzgando, todos los días estamos hablando mal por el hermano, la hermana y por todos. Entonces, hacer la señal de la cruz en la boca.
para que podamos purificarnos. Y la señal de la cruz en el pecho, ¿qué será? Es para que para que tengamos el corazón limpio, purificado, sano. San Pablo decía, ¿no? El apóstol, el que ha bautizado, hay que purificarnos, hay que limpiarnos el espíritu, el corazón, limpios de corazón, dice, ¿no? Pero hay que hacer la señal de la cruz. ¿Por qué la cruz? Ahí está, ya nos los han indicado, ¿no? Porque pues es la salvación de Dios, es la presencia de Dios en la tierra, ¿no? La divinidad en la tierra que purifica, que santifica, que limpia, que sana. Muchos a veces vienen y dicen, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué rezar? ¿No ves? ¿Para qué la iglesia católica? Para santificar, para limpiar todos los males que tenemos en la sociedad, en nuestras comunidades, ¿no? Pero eso ha venido pues de Europa, ¿no ves? Ha venido, no sé, de España. No nos sirve de nada. Las semillas del reino de Dios, hermanos, ya estaban acá. Antes que hayan venido los misioneros, ya estaba entre nosotros. ¿Y cómo? Ahorita han acabado de explicar. En la naturaleza, en la creación de Dios. O sea, la creación de Dios no está allá solamente en Europa, no, sino acá. Aquí está. Cuando estábamos viniendo con las hermanitas de Calcuta, decíamos, tan lindos lugares, los árboles, los cerros. ¿Quién ha creado? ¿Quién? Los catequistas deben tener la respuesta, ¿no? Algún, no sé, científico, presidente. ¿Quién ha creado estas cosas tan maravillosas? Dios, nada más, ¿no? Es la presencia de Dios para con la humanidad. O sea, hay que aterrizar lo que a veces nos quedamos en las nubes, ¿no? Sino hay que aterrizar, decir, a ver estas plantas, ver la naturaleza, ver tu familia. ¿Quién te ha dado todo eso? Es Dios. No hay más otra cosa, ¿no? Es Dios que te da, que te santifica, que te limpia, que te purifica. Y nosotros, los sacerdotes, obispos, catequistas, solamente somos instrumentos de Dios, ¿no? O sea, somos instrumentos que a partir de nosotros tiene que seguir evangelizándose. Porque ¿quién va a evangelizar? Eso no es magia, ¿no? Decía nuestro obispo, arzobispo, no es magia. Si no entramos en contacto a través de la oración con Dios, pues el ser humano de por sí se va a apartar, ¿no ves? Y ustedes se preguntarán, hermanos, hay que preguntarse esta preguntita, decir, ¿por qué hay tantos de estos males? Decía el arzobispo, ¿no? Suicidios, abusos, asesinatos, muertes, violaciones. ¿Por qué son? Muchos pueden decir, pues las autoridades, que no sé qué. No, hermanos, es porque nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando de este Dios del amor, de este Dios de la vida, ¿no? Y hay mucha gente también, pues, que nos aleja de Dios. Mucha gente que nos permite que no estemos con el Señor. Entonces, fíjense, ¿no? A veces entre nosotros nos culpamos. Ah, ese tiene la culpa, ¿no? A este alcalde, No, sino es Dios el que, pues, debemos acercarnos cada vez más. Bien, hermanos, muchas gracias. Muy bien. Gracias al obispo. Nosotros, queridos también hermanos, tenemos que nomás nosotros pensar en nuestra vida, porque a algunas personas, por ejemplo, ni una broma les gusta, por ejemplo. Todos algunas personas no les gusta ni bailar, porque ven baile, ya están así como furiosos por ahí. Hay que encontrar, queridos hermanos, un equilibrio. Tenemos que nosotros encontrar una
armonía. Por eso dice, no, dicen, ¿ve? No vas a ir al extremo de esto, no vas a irte a esto extremo. Tienes que encontrar una armonía. ¿Quién nos ha traído a nosotros esa armonía? Jesús. Por eso nosotros siempre pensamos, ¿no ve? Chachahuarmi. En esa armonía. Ahora, esa armonía encontramos nosotros, por ejemplo. Entonces, ahí está esta enseñanza que el Padre Marcelino también algo así dijo, ¿no? En esa armonía está, ¿qué está en esa armonía? La vida. Y eso es lo que nosotros, queridos hermanos, tenemos que encontrar. ¿Lo ve? Tenemos que encontrar nosotros la vida. Pero vamos a encontrar la vida nosotros, ¿cuándo? Cuando encontramos esto, cuando unimos nosotros lo divino y lo humano. En eso está la vida. En eso está la vida. Entre lo humano, entre lo divino. ¿No ve? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hay un matrimonio, hay un bautizo, entonces están aquí, por ejemplo, sentados los padrinos, están aquí, ¿no es verdad? Llegan los regalos, ¿cómo? ¿A dónde salen? Por este lado, ¿no ve? Esto sale. Y se ponen aquí, y los otros se ponen aquí. Después, ¿por dónde entran? Se van los padrinos, los regalos, sigan a la cabeza, y se vuelven a este. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están expresando eso ellos? Están haciendo simplemente un palito por ahí. Eso va a ser, no importa. ¿Ah? ¿Qué están haciendo? ¿No? Queridos hermanos, lo que nosotros a veces nos olvidamos, ¿no? Simplemente ellos están haciendo un círculo. ¿No ve? Así están girando, ¿no ve? Están haciendo un círculo. Y nosotros decimos, por ejemplo, en la enseñanza que tenemos muy bonita, simplemente nosotros haciendo este círculo, estamos haciendo una continuidad de la vida. Por eso nosotros no podemos estar haciendo, yo por ejemplo salgo por este lado, bueno, ya han llegado los regalos, entonces a este lado tengo que salirme. No puede ser en contra de la vida. No puede ser en contra de la vida. Por eso nosotros siempre entramos así. Lo que estamos haciendo es, la vida tiene que tener una continuidad, no, tiene que tener eso. Y por eso nosotros queremos hacer esto. Tiene que tener una continuidad de la vida. Porque, claro que muy yusta, pero te está diciendo, nuestras enseñanzas, costumbres, está diciendo, no puede ser en contra de la vida. ¿Por qué? Porque no puede ser. No puedes ir en contra de la vida, ¿no? Tienes que amar la vida, tienes que agarrar eso, ¿no? Y eso es lo que terminamos nosotros con esto, ¿no? Suma, ¿no? Takiro, takata, pañan. Que nuestros hijos, por decir, ¿no? Que pisen tierras firmes, que pisen tierras de amor, que pisen tierras de amistad, pero buenas, profundas, etcétera, sí. Así tenemos que nosotros hacer. Y esta es nuestra misión de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es eso. ¿No? Tenemos que continuar nosotros. Jesús ya nos ha enseñado a nosotros cómo tenemos que vivir. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir por ese camino. ¿A ver? Lo que decíamos siempre. Entonces tenemos que apasionarnos nosotros de Él. Renovarnos es, ¿no? Volver a amar a Él, es enamorarnos de Jesús, es amar a Él con todo nuestro corazón, etc. Pero no podemos ir en contra, ¿no? Son enseñanzas muy bonitas, plasmadas, por decir así, en nuestras costumbres, en nuestros pequeños signos, acontecimientos que tenemos, por ejemplo, ¿no? La Pascua, por ejemplo, que es también tan bonito y sea también una Pascua para nosotros, así tiene que ser. La Pascua, por ejemplo, expresada con esta palabra, Hacha Uru. Esa es la Pascua, ¿no? Para nosotros. Es Hacha Uru, es el día grande, es el día más importante, es el día más solemne, es el día más lindo. Ese es el Hachauru, la resurrección, ¿no? Eso entre nosotros, eso es lo que queremos ahora reflexionar, queremos meditar, a muy tapañani, ¿no? Ahí ya se viene que sata, ¿no? Más sumatakir salhat así no cansaron tapañani, ani ya sabes ajá, ¿no? Ukta ya patak, ¿no? Anu que chamancha taña pau, kun ham chamancha seja, acá, anu que tawinakan,
akalupi kitabinakan. Cambio, ya os avisaja y vas a taqueja, anchas, ¿no? Y es pagar. Muy bien, gracias. Muy bonito el Isidro, esta palabra, ¿no? Y suma haki takatapañan, ¿no? Así como decir, tenemos que pisar un buen camino, por decir así, ¿no? O tenemos que ir nosotros por el buen camino, ¿no? Suma haki takatapañan, ¿no? Entonces, aquí nosotros, el Padre Marcelino también ha mencionado, y esta cruz a nosotros nos trae muchas enseñanzas, ¿no? Podemos hacer miles seguramente, muchos también han hecho muchas interpretaciones muy bonitas, ¿no? Esta palabrita que nosotros tenemos en las comunidades, hermanos, es muy propio, tal vez así, sacado tal vez así de esta cruz del sur, o también la cruz de Jesús, ¿no? Esa unidad entre lo divino y lo humano. Una de las enseñanzas muy bonitas, por ejemplo, que tenemos nosotros. Ahora, nosotros unimos lo humano y lo divino. ¿Qué es lo que nos regala a nosotros Dios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos como un fruto, por decir? ¿Qué hay en nuestra vida? Que lo que nosotros tenemos que trabajar todos los días. Esto es una cosa muy bonita. Muchas veces yo he escuchado, por ejemplo, cuando he ido a los catequistas a compartir en el altiplano sur, en el alto, la armonía, equilibrio. Porque en esa unidad, unir entre lo humano y lo divino, a nosotros nos regala una armonía.
Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en forma de oración mía. Dios mío, aumenta tu fe. Queridos hermanos y hermanas, amigas y amigos, aquí está Jesús, en su cuerpo y en su sangre. Él se hace presente para ratificar la resurrección. Él se hace presente para decirnos que vive, que ha vencido la muerte y que está en el corazón de cada uno de nosotros, los que creemos en su pasión, muerte y resurrección. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos y proclamamos la resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre.
Para más videos, suscríbete, dale like, activa las notificaciones y comparte.